Entonces se acaba de definir a la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, sabiendo que la frecuencia natural de oscilación sería igual a 1 entre la raíz cuadrada de LC. Y no lo aplico a 1 porque la raíz cuadrada de 1 es pues eso. Y esta sería la frecuencia a la cual el circuito oscilaría si no se estuviera amortiguando. Muy bien. Ahora yo voy a multiplicar la frecuencia natural de oscilación por el coeficiente de amortiguamiento. Tendría lo siguiente. Sería raíz cuadrada de C entre la raíz cuadrada de C es 1. La raíz cuadrada de L por la raíz cuadrada de L es 1 entre L. De tal forma que tenemos R entre 2L. Ahí está, R entre 2L. Muy bien. Entonces, yo tengo mi operador D. ¿Cuánto obtuve del operador D? El operador D que obtuve es de su índice 1,2 es menos R entre 2L más menos la raíz cuadrada de R entre 2L al cuadrado menos 1 entre LC. Yo puedo utilizar los conceptos que acabo de definir para simplificar esta expresión. Ya sé, vuelvo y reescribo el operador D en términos de los nuevos conceptos. Ya sé que R entre 2L es igual al producto de la frecuencia natural de oscilación por el coeficiente de amortiguamiento. Más menos, tendríamos de nuevo R entre 2L al cuadrado, es decir, la frecuencia natural de oscilación por el coeficiente de amortiguamiento, todo esto al cuadrado, menos 1 entre LC. ¿Quién es 1 entre LC? Es la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, menos la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Ya está. Ahí está. Bien. Y de hecho puedo factorizar para simplificar aún más la frecuencia natural de oscilación al cuadrado en este término y en este término, porque ambos lo poseen, de tal forma que tendría lo siguiente. ¿Y cómo puedo saber que hice bien la factorización? Si al volver a multiplicar este por este nos vuelve a dar este, ¿sí? Y este por este nos vuelve a dar este, sí, en efecto. Y la raíz cuadrada de la frecuencia natural de oscilación al cuadrado es la frecuencia natural de oscilación. Lo voy a escribir en la parte posterior, en la siguiente página. El operador de S 2 menos menos frecuencia natural de oscilación por menos. Y ya lo tendría escrito de esta forma, donde de nuevo vuelvo a tener las tres condiciones anteriores para los tres diferentes casos. Tengo nuevamente los tres casos. Nuevamente tengo los tres casos. Tenemos los tres casos. Cuando el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado sea menor a 1, yo tendría un resultado negativo para el operador D. Si este es menor a este, tenemos un resultado negativo para el cual tenemos raíces complejas, que corresponde al caso de un sistema poco amortiguado o subamortiguado. Aquí lo voy a poner. Sistema corresponde al sistema subamortiguado, primer caso. Donde mi operador D es el siguiente. D, su índice 1,2 es igual a menos la frecuencia angular omega por el coeficiente de amortiguamiento más menos I por la frecuencia angular omega por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Y ustedes me dirán, ¿por qué aumenté el I de imaginario? Bueno, si este es menor a este, vamos a tener aquí un resultado negativo. Y aplicando la raíz cuadrada, y si factorizamos el signo negativo de este resultado, tendríamos menos 1, tendríamos menos 1, donde a este menos 1 se le aplica la raíz cuadrada, lo cual nos da el I de imaginario. Y si nosotros considerando esa factorización de menos 1,
ahora tendríamos un 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, tal y como está aquí. O si ustedes quieren verlo más detallado, yo tendría, factorizo el menos 1, tendría menos 1 por 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Como yo sé que hice bien mi factorización, porque si al volver a multiplicar me vuelve a dar esto, yo tendría menos 1 por 1, me da un menos 1. Ajá, tendría el menos 1 por 1, me da el menos 1. Menos 1 por la frecuencia, y luego tendría menos 1 por el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, menos, sí, vuelvo a tener, sí, menos 1 por el menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, vuelvo a tener este. Entonces, en efecto, al factorizar un menos 1 de esta expresión, me da esta expresión. Y ese menos 1 se le aplicaría a la raíz cuadrada, lo cual me da este i de imaginario. Ahí está. Ahora vamos con el segundo caso, sistema críticamente amortiguado, para el cual el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es igual a 1. Si el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es igual a 1, aquí tendríamos la raíz cuadrada de 0, que corresponde a un 0, todo esto 0. Tenemos el sistema críticamente amortiguado, sistema críticamente amortiguado, para el cual el operador D sería igual de 1,2, sería igual a menos en la frecuencia natural de oscilación por el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, por el coeficiente de amortiguamiento, y así se queda, porque el resto de la operación, el resto de la expresión es igual a 0, como lo acabamos de comprobar. Ahora vamos con el tercer caso, sistema sobreamortiguado. Sistema sobreamortiguado, para el cual el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es mayor a 1. Y si el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es mayor a 1, dejamos la expresión tal y como se ve aquí. Vamos a tener raíces reales diferentes. No es necesario hacerle ningún cambio porque si este es mayor a este, vamos a tener un resultado positivo. Y la raíz cuadrada de un resultado positivo es otro resultado positivo. Entonces tendría que el operador D es igual a menos la frecuencia natural de oscilación por el coeficiente de amortiguamiento más menos la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Ya está. Entonces vamos a empezar a analizar el primer caso, sistema subamortiguado. Aquí lo voy a poner. Sistema subamortiguado. Subamortiguado. Para el cual tenemos que R entre 2L al cuadrado es menor a 1 entre LC, o que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es menor a 1, con lo que el operador D nos da de 1,2 es menos la frecuencia natural de oscilación por el coeficiente de amortiguamiento más menos i imaginario por la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Y para simplificar esta expresión se define que sigma minúscula es igual a la frecuencia natural de oscilación por el coeficiente de amortiguamiento, mientras que la frecuencia natural amortiguada es igual a la frecuencia natural de oscilación por la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Menos 1. Entonces el operador D quedaría como D, subíndice 1,2, es igual a menos sigma minúscula más menos i de imaginario por la frecuencia natural amortiguada. Ahí está. Y yo voy a utilizar el operador D para poder definir las soluciones de mi ecuación diferencial original final, que sabemos que está en términos de v de t, donde entonces v de t es la solución de la ecuación diferencial original final. La ecuación diferencial original final me refiero a esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Que había escrito hace rato. Ahí está. Entonces, yo sé que v de t es la solución de esta ecuación diferencial. Como yo ya obtuve el operador D, entonces puedo escribir a la solución v de t en términos del operador D, siendo que ustedes ya han visto esto en ecuaciones diferenciales. El caso de este caso, que sería igual a la constante arbitraria C subíndice 1 por E a la D1 de t, más C subíndice 2 por E a la D2 de t. Ahí está. Ahí está. Entonces v de t sería igual a C subíndice 1 por E a la D1. ¿Quién es D1? Es cuando tenemos un más. Y yo tendría por E a la menos sigma más, y la frecuencia modular más C2 por E a la C2 por
por E a la menos sigma menos I omega D por T. Ahí está. Ahí está. Sí. C2 por E. Ahí está. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. V de T es igual a C1 por E. E a la I omega D por T más C2 por E menos por E a la menos I omega D T. Y yo sé que E a la menos sigma más I omega T por T es igual a E a la menos T más I omega de T. Y yo sé que cuando tengo un número natural o cualquier base y su exponente representa la suma de dos términos, yo puedo dividir el exponente cuando utilizo la misma parte elevándose a las diferentes partes del exponente, tal y como se ve aquí. E a la menos sigma por T por E a la I por la frecuencia angular amortiguada por T más C2, que está multiplicando el número natural E a la menos sigma por T por E a la menos I imaginario por la frecuencia angular por la frecuencia natural amortiguada por T. Y para ambas expresiones, ¿qué está ocurriendo? Ambas expresiones están multiplicando el factor número natural elevado a la menos sigma por T. De tal manera que yo tendría lo siguiente. E a la menos C1 por E T C2 E T. Ya está. Y yo puedo utilizar la forma de Euler para pasar de esta expresión que tengo aquí a la que ustedes pueden ver a continuación. Ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo. Ya está. Porque yo sé que E a la I imaginario por la frecuencia natural amortiguada por T es igual al coseno de la frecuencia natural amortiguada por T más el I seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Y sé que E a la menos I por la frecuencia natural amortiguada por T es igual al coseno de la frecuencia natural amortiguada por T menos el I seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Ahí está. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Entonces puedo simplificar aún más la expresión anterior. ¿Por qué? Porque miren, aquí tengo el mismo término, coseno de la frecuencia natural amortiguada por T, coseno de la frecuencia natural amortiguada por T, y aquí tengo el seno de la frecuencia natural amortiguada por T del seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Puedo factorizar, de tal forma que tendría lo siguiente. V de T es igual a E a la ¿y cómo sé que esta expresión es igual a la anterior? Por esto. C1 por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T es, pues sí, C1 por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T. C2 por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T es C2 por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T. Muy bien. Mientras que
y por C1 y por C2 por el seno de la frecuencia natural amortiguada por D es igual a pero aquí nada más tengo que hacer un cambio. Es C1 menos C2. Ahora sí. Y por C1 por el seno de la frecuencia natural amortiguada por D es igual a I por el C1 por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Y menos I por C2 por el seno de la frecuencia natural amortiguada por D es igual a menos I por C2 por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T. Ya está. Así nos damos cuenta que son iguales. Y nosotros vamos a definir lo siguiente. A va a ser igual a C1 más C2. Mientras que B va a ser igual a I por C1 menos C2. Por C1 menos C2. Y puedo simplificar la expresión anterior de la siguiente forma. V de t es igual a E a la menos sigma t por A por el coseno de omega de t más B por el seno de omega de t. Ya está. Y de nuevo puedo utilizar la expresión que vimos casi al inicio del semestre para simplificar una suma de senos y cosenos. ¿Qué nos decía esta? Pero antes necesito hacer algo, necesito definir a qué es igual la constante arbitraria A mayúscula y a qué es igual la constante arbitraria B mayúscula. Entonces voy a proceder a hacer lo siguiente. Voy a establecer que el tiempo t es igual a 0, de tal forma que la caída de voltaje dependería del tiempo t igual a 0, con lo cual tengo lo siguiente. E a la 0 es 1. Tendría aquí t igual a 0, coseno de 0 es 1. 1 por A es A, mientras que el seno de 0 es 0, queda así. Entonces, V que depende de 0 es igual a A. Y ahora vamos a ver el circuito. ¿Quién sería V de 0 en el circuito a base del cual empezamos este análisis? Pues sería la caída del voltaje inicial en el capacitor. Es el único que puede tener un voltaje que depende de 0, siendo este V que depende de 0, o es que a su vez es igual a V, su índice 0. Y nosotros sabemos que para el tiempo t igual a 0, esa es precisamente la condición inicial en el capacitor. V, cuando t es igual a 0, es igual a V, su índice 0. Entonces, A es igual a V, su índice 0. Muy bien. Ahora voy a obtener a B. Para obtener a B tengo que hacer lo siguiente. Voy a derivar con respecto al tiempo, a la expresión V de t. Y como son dos funciones que dependen del tiempo, una función que depende del tiempo, otra segunda función que depende del tiempo, aplico ¿qué? La regla de la cadena. Entonces voy a empezar derivando el número natural, con lo cual tendría menos sigma por E a la menos sigma t. Recuerden que la derivada del número natural es igual al número natural que multiplica la derivada con respecto al tiempo del exponente, que en este caso es menos sigma, por A por el coseno de la frecuencia angular omega por t más B por el seno de la frecuencia angular omega por t. Ya no tengo suficiente espacio aquí, continúo aquí abajo. Ahora yo voy a tener más el número natural E, que se escribe tal y como está en la expresión, y voy a multiplicarlo por la derivada con respecto al tiempo de estos dos términos. Tendría la derivada del coseno, es el menos seno. Un menos seno, ¿sí es menos seno? Sí. Un menos seno que va a multiplicar la derivada con respecto al tiempo del argumento, que es la frecuencia angular amortiguada. Entonces tendríamos menos la frecuencia angular amortiguada por A por el seno de la frecuencia angular amortiguada por T. Más la derivada con respecto al tiempo de esta parte, que sería derivada del seno es el coseno, entonces sería más la frecuencia angular amortiguada por B por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por T. Ya está. Y ahora voy a hacer que esta derivada con respecto al tiempo dependa de 0, es decir, cuando t es igual a 0, con lo cual tendría lo siguiente. Tendríamos E a la 0, E a la 0, E a la 0. E a la 0 es 1 y me queda menos sigma. Coseno de 0 es 1. Entonces tendría menos sigma por A. Seno de 0 es 0. Se queda así.
más e a la 0, que es 1, más 1. Seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Es decir, este 1 va a multiplicar a ¿quién? A la frecuencia natural amortiguada por b. Aquí está. Coseno de 0 es 1. 1 por b por la frecuencia natural amortiguada por 1 de aquí. Por 1. Aquí está. Y esto se escribiría, y yo ya sé que A es igual al voltaje inicial en el capacitor. Entonces yo tendría que la derivada con respecto al tiempo del voltaje que depende de t igual a 0 es igual a menos sigma por V0, porque sé que A es igual a V0, más la frecuencia natural amortiguada por B. ¿Por B? ¿Listo? Ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo la derivada con respecto al tiempo de V de t. ¿Y V de t a qué es igual en términos, en términos del capacitor? V de t en términos del capacitor es igual a 1 entre c por la integral de V de t por la diferencial del tiempo. Yo sé a su vez que la integral del voltaje, yo sé, sí, a su vez, que... esperen un tantito, ya está. Ah, ya sé, esperen. Entonces tengo I0. Ah, ya está. Entonces yo tengo I0. Ah, pero esta es la corriente. Aquí debe ir la corriente. Espera, déjame corrijo. Aquí está. Me estaba confundiendo. Por un ratito me confundí. Entonces yo sé que V de t en términos de la capacitancia es igual a 1 entre c por la integral de la corriente por la diferencial del tiempo. Entonces ya tendríamos la derivada con respecto al tiempo de 1 entre c por la integral de la corriente por la diferencial del tiempo. Y se puede simplificar esta expresión, si se puede. Tenemos diferencial del tiempo entre la diferencial del tiempo me da un 1. Y la diferencial por la integral un 1, de tal forma que yo tendría 1 entre c por la integral que depende del tiempo. Y como sé que en este caso estoy considerando que t es igual a 0, yo tendría que la derivada con respecto al tiempo del voltaje que depende de 0 es igual a I que depende de 0 entre c. ¿Y quién es I que depende de 0? Sería la condición inicial en la bobina, que es la corriente inicial I0 en la bobina y su índice 0 entre c. Entonces, yo ya sé que la derivada con respecto al tiempo cuando el voltaje depende de t igual a 0 es igual a la corriente inicial en la bobina entre la capacitancia. Y yo sé que la derivada del desarrollo que hice anteriormente, sé que la derivada con respecto al tiempo de v que depende de 0 es igual a menos sigma por V0, más la frecuencia natural amortiguada por B. Y esto a su vez, ¿a qué es igual? Bueno, esta expresión le escribí de esta de aquí. Y sé que a su vez esta expresión es igual a I0 entre C. Entonces, tenemos que la frecuencia natural amortiguada por B es igual a I0 entre C más el sigma por V0. Esto está restando, pasa sumando. Entonces tenemos más sigma por V0. Entonces yo sé que la B es igual a I0 entre C más sigma entre V0 entre la frecuencia natural amortiguada. Muy bien, y ya sé tanto el valor de A como el valor de B. Perfecto. Y lo puedo escribir en la expresión anterior. Escribir en la expresión anterior. Yo tengo que V de t es igual a esto que está aquí. Lo voy a reescribir. V de t es igual a E a la menos sigma por t por A, que A es V0, por el coseno de la frecuencia natural amortiguada por t, más B, siendo que B es I0 entre C, I0 entre C más sigma por V0 entre la frecuencia natural amortiguada por el seno de omega de t. Omega de t. Ya está. Y yo puedo utilizar la expresión que vimos anteriormente para simplificar una suma de senos y cosenos.
Entonces, ¿cuál es esa expresión? Bueno, la expresión que se definió en esa clase, casi al principio del semestre, para facilitar una suma de senos y cosenos, es igual a la siguiente. La raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada por el seno de la frecuencia natural por t más la tangente a la menos 1 de a entre b. Entonces voy a utilizar esta expresión para simplificar esta expresión de aquí. Y tendría lo siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta de todo lo que hemos hecho anteriormente? Que bueno, ya vamos bien, ¿eh? Vamos bien, no que se crean. A veces piensan que vamos atrasados, pero realmente vamos bien en el desarrollo de todos nuestros ejercicios. Por un momento estuve a punto de no dar la clase porque me sentía muy mal del estómago. Ahora sí que me pasó lo que a Sara García en Mecánica Nacional. Me dolió muchísimo el estómago por comer mucho de noche. Y pensé que no podría dar esta clase, pero lo bueno es que sí pude. Y vamos bien. Entonces tendría V de t es igual a ¿quién? V de t es V de t es igual a e a la menos sigma por t. E a la menos sigma por t. Por VC, y aquí está. Ahora sí, vamos a aplicar la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién? Bueno, tenemos que la expresión nos dice, para simplificar la suma de senos y cosenos, nos dice que tiene que ser la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrado. ¿Quién es a cuadrada? Es aquel término que multiplica el coseno. Bueno, ¿quién es a? Es aquel término que multiplica el coseno. ¿Quién es b? Es aquel término que multiplica el seno. Es decir, tendríamos la raíz cuadrada de v0 al cuadrado más toda esta expresión al cuadrado. Lo voy a escribir aquí. V0 al cuadrado más y 0 entre c más sigma de 0 entre omega d al cuadrado. Ya está. Y ya no tengo espacio. Es que sí es muy larga esta expresión. Por el seno de omega d por t más la t, y ya no tengo espacio. Entonces, miren, aquí ya no tengo espacio. Lo voy a escribir inmediatamente después. Aquí. Entonces, por el seno de omega de t, porque estamos manejando la frecuencia natural amortiguada en este ejercicio, por t, más la tangente a la menos 1, más, y aquí va más, esto de aquí para acá es continuación, ¿eh? Y esto que voy a escribir aquí está dentro del argumento del seno. Más la tangente a la menos 1 de a entre b. ¿Quién es a? Pues aquel término que multiplica el coseno. ¿Y quién está multiplicando el coseno en mi expresión anterior? V0. Lo pongo aquí. V0. Entre b. ¿Quién es b? Es el término que está multiplicando al seno. V0 entre y 0 entre c más sigma por V0. Y miren, por ley del sándwich, esta frecuencia natural amortiguada pasa a multiplicar a V0. Y ya tendríamos la expresión que nos permite definir la caída de voltaje en un circuito RLC, considerando que tenemos la respuesta libre. Esta es la respuesta libre. Y la respuesta completa, pues está más pesada. Digo, sí, obviamente, y la respuesta forzada también, pero es lo más sencillo. Lo más sencillo que podemos definir para circuitos RLC. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Y vamos a estar trabajando con esta expresión en los ejercicios siguientes. Sí, pues si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, me despido. Que tengan buena tarde. Y recuerden estudiar para su examen. Entonces, que tengan buena tarde. Este tema ya no va a venir, obviamente, porque no hemos hecho ejercicios. Entonces, nos vemos. Se cuidan. Buena tarde. Hasta pronto.